Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Una pregunta. ¿Qué es lo que constituye una vida buena? ¿Qué es lo que usted considera buena vida? ¿Es una vida con bastantes cosas, con bienes abundantes, una vida buena, con todo lo que quieres? ¿O será una vida sin tantas cargas, sin tantos afanes? A veces vamos por la vida y está pesadita la carga y tenemos muchos afanes. Una buena vida, más tranquilos, menos cargas, menos afanes. ¿Qué es una buena vida? Una vida con menos culpas. A veces llevamos la carga de la culpa encima y nos pesa y nos duele. Una vida con menos sentido de culpa, con más tranquilidad de conciencia. ¿Qué es una buena vida? Una vida con un propósito emocionante, una vida que diga, uy, yo sé para dónde voy, estoy contento y me gusta este propósito en mi vida, estoy realizándome, estoy sintiéndome que estoy cumpliendo la razón por la que existo, que es una vida con libertad, gozo, alegría, poder gozar, poder tener libertad. Bueno, a Jesús prometió una vida buena. Jesús prometió una vida en abundancia. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido, nos dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino Jesús. Ese es el propósito por el cual el Señor vino a este mundo. Pero, ¿podría usted decir que todos los que se dicen creer en Jesús disfrutan esta vida en abundancia? ¿Podría usted decir que todos los que dicen yo creo en Jesús y sigo a Jesús, realmente sienten esa vida que en otra ocasión Jesús decía es como ríos de agua viva, ¿verdad? Que brotan del interior de las personas? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero hay muchas personas que no tienen esa vida. Hay muchas personas que, siendo creyentes, diciendo que son cristianas, llevando el nombre de Cristo, aún así no pueden disfrutar esa vida. ¿Por qué será? ¿Por qué será que muchas personas no disfrutan esa vida que Jesús precisamente vino para darnos? Bueno, cuando Jesús hizo esa promesa, Jesús estaba hablando acerca del pastor de las ovejas. Jesús estaba comparando la relación que él tiene con nosotros como seres humanos con la relación de un pastor y sus ovejas. Y resulta que uh, hay varias clases de ovejas. No todas las ovejas hacen lo mismo, ni todas las ovejas son iguales. Hay diferentes clases de ovejas. En el versículo 27 de Juan capítulo 10, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay algunas ovejas que no oyen la voz. Hay unas ovejas que sí escuchan la voz de Jesús, pero hay otras ovejas que no oyen la voz de Jesús. Están sordos, no porque no tengan su sentido de oído bien desarrollado, sino porque interiormente no escuchan la voz de Jesús. Dice los versículos 1 al 5 de Juan capítulo 10, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. Así como está el buen pastor que entra por la puerta y cuida a las ovejas, así también hay los que entran por las paredes, por otras partes, que no son los pastores, que son ladrones y salteadores. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas reconocen la voz del pastor y tan pronto habla el pastor, las ovejas ponen atención y ponen cuidado porque escuchan la voz, reconocen la voz del pastor. Y él llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Va hablando el pastor, va cantando el pastor, va dando instrucciones el pastor y las ovejas reconocen la voz del pastor y siguen al pastor.
Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen o no reconocen la voz de los extraños. Entonces hay dos clases de ovejas. Hay las ovejas que reconocen la voz del pastor y la pueden seguir, y hay otras ovejas que no la reconocen y que pueden lamentablemente seguir a los extraños. Dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ve? No todo el mundo recibe a Jesús. No todo el mundo escucha y reconoce la voz de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 43 al 44. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, le dice Jesús a la multitud que tiene ahí enfrente. Ustedes no escuchan, no entienden, no reconocen, no me reciben. Yo he venido en nombre de mi Padre. Si otro viene en su propio nombre, a este sí recibirán. Qué paradoja, qué contradicción. Hay otras personas que vienen con otras intenciones, que son ladrones, que son salteadores, que no les interesa realmente la vida de las ovejas, y esas ovejas sí siguen a esos falsos maestros, pero al verdadero maestro no lo siguen, al verdadero pastor no lo siguen. Y luego dice Jesús algo. ¿Por qué pasa eso? Dice Jesús, ¿cómo pueden creer cuando reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios? ¿Por qué no buscan, por qué no reconocen la voz del pastor? Porque esas ovejas están preocupadas por recibir el reconocimiento de otras personas. Quieren el aplauso de los hombres, quieren la gloria, la honra, el primer lugar y el reconocimiento de un ser humano, y no son capaces de reconocer la voz del pastor. Eso es trágico. Cuando nosotros vamos por la vida buscando el reconocimiento de alguien más que no es Dios, cuando buscamos el reconocimiento de la gente, de las personas, que nos traten bien, que nos miren bien, que nos acojan, estamos perdiendo la oportunidad de escuchar y reconocer la voz del pastor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, el apóstol Juan escribe y nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que decidirse, hay que resolver qué vas a querer, el mundo o a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, y luego menciona tres cosas: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos que resolver, tenemos que decidir. No vamos a prestar el corazón, ni vamos a prestar el oído, ni vamos a prestar nuestros ojos para las cosas que nos ofrece el mundo. Ese es un requisito indispensable, si es que vamos a poder atender, escuchar y reconocer la voz del pastor. Yo he venido para que tengan vida, para que sean felices, para que la tengan en abundancia, para que sientan la vida brotar en su corazón. Pero para eso tienes que escuchar la voz del pastor. Pero no puedes reconocer la voz del pastor si andas mirando y oyendo las voces del mundo. ¿Qué es la pasión de la carne? Bueno, la pasión de la carne, vamos a decir, es el deseo engañoso de estar en control, de satisfacer todo lo que quiere tu cuerpo y tu carne, y quieres estar en control a toda hora. Tú no estás en control, pero quieres estar en control. Y tienes que renunciar a ese deseo de estar en control de tu vida. Déjale el control al pastor. Si tú andas buscando tú tener el control de tu vida, el pastor puede estar hablando allá, tú no vas a poder reconocer la voz del pastor, porque en tu mente tú quieres aquellas cosas que te dan la ilusión de que tienes la sartén por el mango, de que tú eres especial, de que tienes el control. Los deseos de los ojos. Nosotros somos muy dados a enamorarnos de lo que vemos, a enamorarnos de lo que nos da confianza, de lo que nos da una cierta seguridad, y lo seguimos ciegamente. Eso se llama idolatría. Idolatramos las cosas. Cuando vemos algo que nos impacta, que nos llama la atención, cualquier cosa que sea, puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una posición, puede ser qué sé yo. Cualquier cosa que veamos que es impactante, que la vemos grande, nos inspira confianza, nos inspira seguridad, nos vamos enamorando y lo vamos siguiendo y lo seguimos ciegamente. Es una locura, pero lo seguimos ciegamente. ¿Cuándo fue que empezó el frío? Como el miércoles, yo creo jueves, que empezó a hacer un poquito frío, ¿verdad?
aquí. Prendimos la chimenea de la casa y pues ahí está la llamita moviéndose. Tenemos un gatito chiquito. ¿Qué creen ustedes que el gato hizo cuando vio la llama moviéndose? La curiosidad mata al gato. Allá llegó el gato a oler la llama, a ver, ¿verdad? Consuelo la espantó. Yo me imagino que el gato no hubiera, yo creo que ya cuando llega cerca y siente el calor, pues se va, ¿verdad? No creo que sea tan tonto que va a meter las narices allá, ¿verdad? Pero ¿saben quién es quiénes son bien tontas? Las moscas y los mosquitos. Por eso compramos esas trampas que expiden luz, ¿no? Y los moscas y los mosquitos revolotean y nomás se oye el chasquido del mosquito cuando quedó electrocutado en la lámpara, ¿no? Hay otras que tienen un pegante así chiquito, lo pones ahí y cuando vas a ver está lleno de mosquitos. Todos los mosquitos llegan ahí y se quedan pegados, ¿no? Porque hay una luz que los atrae y un calorcito que los atrae. ¿Saben ustedes cuál es el problema? El problema es que los moscos confunden la luz del sol con la luz de una vela, con la luz de una trampa, con la luz de un aparatico de esos que pones en tu casa que atrapa a los moscos. ¿A quién se le ocurre confundir la luz del sol? Lo más natural es que nos llame la atención la luz y el calorcito, ¿no? El calorcito, ahorita que está tan frío, salimos y a lo mejor hace solecito y entra los vidrios del carro y sentimos el calorcito. ¿Y a quién no quiere estar en el calorcito? ¿Quién no quiere seguir la luz? El problema está cuando te equivocas y cuando ves la luz donde no está, cuando confundes la luz del sol. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Confundimos la luz verdadera, el calor verdadero, el amor verdadero, que es el amor de Dios, por la luz de cualquier cosa que vemos ahí en la calle, por cualquier persona, por cualquier apariencia que vemos y empezamos como el mosquito, dale vuelta hasta que pues terminamos electrocutados. Luego dice el apóstol Juan, la arrogancia de la vida. O sea, la búsqueda de afirmación por otros. Si nuestro ego es inseguro y es débil y buscamos siempre la afirmación en esas preferencias inestables de los seres humanos, hermano, los elogios, los reconocimientos, los abrazos, los saludos que nos pueden dar los seres humanos es inestable, es inseguro, es como la arena movediza. ¿Dónde quieres tú estar? ¿En un pantano movedizo? ¿Te llama la atención el pantano movedizo o quieres estar en la roca firme? Jesús es la roca firme, Dios es la roca firme, pero nosotros a veces buscamos el aplauso. ¿Cuánto va a durar el aplauso de los seres humanos? ¿Cuánto va a durar el reconocimiento de los seres humanos? ¿Qué te va a alcanzar y qué te va a durar el afecto de los seres humanos? Es pasajero, pero lo de Dios es permanente. En resumen, nos engaña, hermanos, todo aquello que nos hace sentir que estamos en control. Cualquier cosa que te haga sentir que tú tienes la sartén por el mango, que tú sabes lo que estás haciendo, que tienes el control, te engañas. Es una ilusión, no es cierto, no tienes el control, pero tú piensas que lo tienes. No te engañes a ti mismo. Segundo, nos deslumbra todo aquello que nos hace quitar la mirada de Dios, todo aquello que nos confunde, que parece bonito, que parece luz, que parece calorcito y afecto, todo nos confunde. Y tercero, a todo aquello que nos ofrece o la afirmación efímera de los seres humanos nos hace apartar la mirada de Dios. Entonces, hay otras clases de ovejas. Hay unas ovejas que escuchan la voz del pastor porque han podido dejar al lado, han podido renunciar a estos engaños y han decidido enfocar en su corazón, en su mente, en su oído, la voz del pastor. Pero hay unas ovejas que sencillamente no tienen pastor. En Mateo capítulo 9, 36, dice que viendo Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Qué triste, ¿verdad? Cuando no hay pastor, cuando no hay dirección, cuando no hay el apoyo, cuando las ovejas no tienen pastor, pues están expuestas, angustiadas, tristes. Esto lo dijo Jesús en el segundo año de su ministerio público.
Él empezó predicando, ¿se acuerdan ustedes? Predicó un poquito en Judea y luego fue a Galilea y predicó en todas esas ciudades, fue a las ciudades, a Nazaret, las ciudades de Galilea, junto al mar de Galilea, se juntaron multitudes, vino la gente, Jesús vio las necesidades de los enfermos, las necesidades de los endemoniados, las necesidades de los padres, vio esa multitud de gente y al final de ese segundo año de ministerio, Jesús dice, sintió la compasión de toda esta multitud que venía él en Galilea porque eran como ovejas que no tenían pastor. Unos momentos más tarde, Jesús escogió a los 12 apóstoles para que fueran y anunciaran el evangelio del reino, consciente del peligro de las ovejas que no tienen pastor. Muchas de estas ovejas no tienen pastor porque están engañadas por líderes falsos, por falsos pastores que solo buscan el provecho personal. Hay tantos falsos pastores. Hay tantos falsos líderes, hay tantos engaños, hay tanta gente que no le importa nada, sino tu reconocimiento, tu voto, tu aplauso, que compres su libro, que escuches su mensaje, y es todo lo que les importa. Tú no vales nada. Lo que importa es el negocio que se está haciendo para muchos de esos pastores. Eso no es nada nuevo. El Antiguo Testamento, Dios se había cansado de mandar profetas, Ezequiel, Jeremías, Zacarías, Isaías, todos los profetas anunciaron y dijeron al pueblo, hay falsos pastores, hay falsos maestros que los están engañando. La verdad es que hay muchas ovejas que aún no tenían la oportunidad de escuchar la voz del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 16, Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de ese redil. A estas también debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un solo rebaño y un solo pastor. Y estaba hablando de los gentiles, está hablando de nosotros, que no éramos parte del pueblo de Israel, pero somos ovejas capaces de escuchar esa voz. Y dice Jesús, yo tengo otras ovejas y quiero traerlas y también que escuchen la voz del pastor. Entonces, vida en abundancia. ¿Por qué mucha gente que dice que cree en Dios, que cree en Cristo, no tiene vida en abundancia? Bueno, porque hay varias clases de ovejas. Porque hay ovejas que no tienen pastor y no quieren escuchar la voz del pastor y tienen oídos sordos y no van a oír la voz del pastor. Porque hay ovejas que están confundidas con falsos pastores y falsos maestros y falsos líderes y necesitan reconocer al pastor verdadero. Porque hay ovejas que no han tenido la oportunidad de escuchar la voz del pastor y necesitan escuchar la voz del pastor. ¿Pero qué se necesita? Hermanos, se necesita oír la voz del pastor. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y oyen no quiere decir que están bien de los oídos, que no tienen cera en los oídos, que sus oídos funcionan muy bien y que escuchan la voz. No, ahorita todo el mundo está escuchando. Pero no se trata de oír solamente, se trata de reconocer. Una cosa es oír y otra cosa es reconocer la voz del pastor. Una cosa es oír el sonido, las ondas del sonido que llegan a tu tímpano en el oído, y otra cosa es decir, yo sé quién está hablando. Yo sé que este es el buen pastor. Entonces, mis ovejas reconocen mi voz, oyen mi voz. ¿Qué significa oír la voz de Dios? Significa reconocerlo. Jesús dice en Juan capítulo 3:13, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ve? Reconocer la voz de Jesús es reconocer la voz que viene de arriba. Es la voz, no es cualquier voz, no es una doctrina más, no es un libro más, no es un sermón más, no es una idea más. Hay tantas ideas, hay tantos discursos, hay tantas enseñanzas. No es una enseñanza más. Es la voz que viene de arriba, es la voz que viene del cielo, es la voz de Dios que a través de todos estos años, de tantos años, ha estado buscando las ovejas y bendiciendo las ovejas. En el Antiguo Testamento, en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y está hablando de lo que había pasado antes de Cristo. El pueblo de Israel se había descarriado muchas veces. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero, ¿qué dice? Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor
hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor cargó nuestra iniquidad sobre sus hombros. Cada quien. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se apartó, se alejó, sufrió las consecuencias? Sufrió el hambre, sufrió la guerra, sufrió las necesidades, sufrió la desbandada. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces el pastor acudió oportunamente para rescatarlos? ¿Cuántas veces escucharon la voz del pastor que en medio de la confusión, en medio de la desbandada, en medio del desvarío, los llamó y los trajo de nuevo y les dio la bendición? Bueno, esa es la voz de Jesús. Es la voz de Dios que siempre ha venido oportunamente al socorro de los seres humanos. Reconocer la voz de Jesús es reconocer la voz de aquel Dios que cumple sus promesas. Es reconocer la voz de Dios que acude oportunamente para auxiliarnos. No es extraño a nosotros, no es alguien que nunca que no hemos conocido, no es alguien que nunca se ha manifestado, que nunca nos ha hecho un favor. Es alguien que nos ha rodeado de favores, de gracia, de misericordia. Escuchemos, reconozcamos la voz, no del extraño, sino la voz de Jesús. No es la voz de un líder religioso, con más reglas y con nuevos mandamientos y con nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas. No, es la voz de Dios que por años se ha ganado nuestra confianza. Si no podemos escuchar esa voz del pastor en quien podemos confiar, si no sentimos que nuestro corazón palpita, que nuestro corazón confía, que nuestro corazón se alegra cuando escuchamos la voz del pastor, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? Necesitamos escuchar y reconocer la voz del pastor. Pero ese escuchar la voz del pastor no es una vez. Yo me acuerdo hace 50 años que escuché la voz del pastor y muy contento pasé al frente y dije que me bautizara. Bueno, qué bueno que escuchaste hace 50 años la voz del pastor, pero la voz del pastor la tienes que escuchar todos los días. El Señor te habla todos los días. El pastor te consuela, te dirige, te orienta, te llega en tus momentos alegres y en tus momentos tristes, en los momentos difíciles, cuando hay pérdidas, cuando hay ganancias. Siempre el pastor está ahí. Reconoce la voz del pastor. ¿Cuándo? Constantemente. Todos los días. Si quieres tener vida en abundancia, necesitas reconocer la voz del pastor frecuentemente, todos los días. Hazte el propósito de oír y reconocer esa voz del pastor cada día en tu vida. Bueno, ahí está. Hemos oído la voz del pastor, podemos oír la voz del pastor y entonces podemos tener vida en abundancia. Sí, no, porque no basta con escuchar la voz del pastor. Hay que salir, hay que caminar, hay que seguir al pastor. El texto que estamos leyendo, Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, reconocen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y me siguen. O sea, las ovejas caminan, van tras el pastor. ¿Qué aprendemos de este texto? Bueno, en primer lugar, reconocemos o sabemos que hay ovejas que lamentablemente todavía no reconocen la voz del pastor. A lo mejor no la van a reconocer, pero mientras hay vida, dice, hay esperanza. Entonces, todavía, cada momento hay oportunidad de aquellas ovejas que no conocen la voz del pastor, la escuchen. Pero la otra cosa que aprendemos es que hay que reconocer, no simplemente escuchar. Nosotros venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios cada 8 días en la mañana, por lo menos. A veces venimos y escuchamos en la tarde, a veces venimos y escuchamos los miércoles, a veces prendemos el radio y escuchamos, a veces prendemos YouTube y escuchamos, a veces, qué sé yo, escuchamos la voz, a veces leemos la Biblia, ¿no? Ojalá que seguido, y estamos escuchando la voz. Pero no es solamente escucharla, es reconocerla, saber quién está hablando y sentir la presencia del que está hablando. Pero la otra cosa es que hay que salir, hay que avanzar, hay que caminar tras el pastor. El que reconoce la voz del pastor
recibe fuerza, recibe energía, recibe nueva vida. Conoces la voz del pastor y sientes el ímpetu para caminar, para seguir al pastor. Sientes ganas y sientes fuerza para seguir al pastor, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy la puerta. Es la puerta de la libertad. Es la puerta de la verdadera vida. Cuando escuchas al pastor, sales del encierro, sales de tu burbuja, sales de tu prisión, sales de tu ilusión, sales de tu engaño, sales de creer que tienes el control de las cosas, sales de la oscuridad donde estás, porque escuchas y reconoces la voz del pastor, atraviesas la puerta y sales. Así como los israelitas salieron del éxodo de la esclavitud de Egipto y salieron y caminaron y pasaron por el desierto, así también tú sales porque escuchas, reconoces la voz del pastor, sientes la fuerza y sales para seguir al pastor. Miren, a nosotros nos gusta mucho la imagen del pastor que carga sus ovejas. ¿Han visto el cuadrito ese de las pisadas en la arena? ¿No han visto? Todos lo conocen, el cuadrito de las pisadas en la arena, ¿no? Ahí hay 2 pisadas, Dios está conmigo, y de repente hay unas solas pisadas nomás. ¿Y dónde estabas tú? Pues es que te estaba cargando. Qué bonito suena el cuadrito, ¿verdad? Ay, sí, yo quiero que Dios me cargue, ¿no? Hay un himno que vamos a cantar ahorita que dice, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 abejas que Amante cuidó, pero una tarde al contarlas todas, le faltaba una. Y Amante lloró. Fue a buscar la oveja, la encontró perdida, temblando de frío, herida, descarriada. La vendó, la sanó, la cuidó y la trajo en sus brazos. Ese es el pastor. El pastor te va a cuidar, te va a vendar, te va a curar, te va a cargar. Pero no creas que te va a estar cargando todo el tiempo. La oveja tiene que caminar. El pastor no le va a hacer el mal a la oveja de llevarla cargada todo el tiempo. La oveja tiene que atravesar los caminos, tiene que saltar, tiene que subir las piedras, tiene que seguir al pastor. A nosotros nos gusta la idea de que el pastor nos lleve, qué bueno fuera que nos llevara cargaditos al cielo, ¿verdad? Cargados. No. Sigue al pastor. Camina, te vas a cansar. A lo mejor te vas a pelar porque vas a pisar las piedras. Pero eso es parte de la libertad, de la oportunidad que Dios te da de ser verdaderamente tú y hacer lo que tú tienes que hacer siguiendo al pastor. Cuando estabas allá en el mundo te arrastraba, ya sea creer que tú estabas en control, pero era una ilusión. Estabas viviendo al abrazo de las cosas del mundo. El pastor te invita a salir, el verdadero pastor, para que camines tu camino. Qué bueno que te encuentre el pastor, que te cure, que te sane, que te cargue. Pero no creas, no pienses que te conviene que te lleve cargado todo el tiempo. El pastor te va a dejar caminar.